este importante esfuerzo de permitirnos otra vez más compartir con ustedes el quehacer diario de la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovecho de transmitirles a ustedes un saludo bolivariano, revolucionario y socialista del presidente Nicolás Maduro, de nuestro embajador en México, Hugo José García Hernández, y del pueblo venezolano. Aprovechamos esta tribuna tan importante de los movimientos sociales, de los representantes de diversos tipos de organización que hacen vida en este colectivo, cuya permanencia y cuya proyección es muy significativa para quienes desarrollan actividad de orden político y social en el Distrito Federal de México. En la noche de hoy queremos en principio proyectarles un documental llamado La salida que nadie quiere. Esto es un resumen de los hechos acontecidos durante el año 2014 y que se proyecta en función de orientar y dar la visión de quienes hacemos actividad de denuncia frente a las agresiones que está llevando el pueblo venezolano. Desde hace más de 3 años se ha intensificado la campaña de acoso y de terror mediático contra el pueblo venezolano, en conchupancia con actores internos que están queriendo reinstaurar la actitud y el esquema de democracia burguesa representativa y que tiene como objeto principal desconocer todos los avances que ha logrado el pueblo venezolano en materia económica, política, social y fundamentalmente en orientar su proceso de independencia, de soberanía y de autodeterminación. Quería presentar este video antes de continuar la exposición, ya que nosotros creemos necesario que el primer elemento de discusión nuestro debe ser los hechos, las actuaciones. Este es un solo video de unos tantos que les traje hoy, donde nosotros ilustramos de manera fílmica cuáles han sido las acciones que ha venido desarrollando este grupo de personas que durante un periodo muy particular del año pasado hicieron acciones vandálicas de terrorismo y donde hicieron acciones que en nada envidian las acciones practicadas por el fascismo en sus momentos de mayor desempeño. No quisiera extenderme, quisiera dejarles a ustedes el video y a partir de la proyección del video hacer una breve intervención y garantizarles a ustedes la mayor cantidad de información y aclaración de sus preguntas e interrogantes sobre la situación venezolana. Pero en principio quería expresarles estas palabras y agradecer todo el apoyo recibido por el pueblo de México. La denuncia y la posición crítica de los ciudadanos mexicanos y de Latinoamérica es fundamental para nosotros detener la agresión que está desarrollando desde Estados Unidos y que por ende la actividad con los pueblos del mundo es, si se quiere, la punta de lanza, la vanguardia para parar esta agresión. Como ustedes saben, el año pasado fue muy frecuente encontrar en las redes sociales, en las grandes cadenas comerciales, unas denuncias contra el pueblo venezolano, específicamente contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, donde se hacía una matriz de opinión de no respeto a los derechos humanos. Es bueno aclararles que esa campaña arranca simultáneamente con un conjunto de acciones violentas por un grupo de representantes de partidos de ultraderecha llamada La Salida. Es de aquí el nombre de este video que les voy a presentar. Yo no me extiendo más y muchas gracias por su atención. Los dejo con el video. No es parte de nuestra historia. Eso quiero comentarlo porque en este documental, que quiere enfocar fundamentalmente la situación de violencia generada por grupos de ultraderecha financiados del exterior, quisiéramos que ustedes los manejaran, lo discutieran para discernir el conjunto de ideas que ustedes han venido manejando e informaciones que llegan por diversos medios de comunicación comercial privados muy interesados en deformar
las versiones de los procesos en Venezuela. También quiero mencionarles que una vez derrotada la guarimba, el guarimba es el equivalente a cueva, a cubil, que es el sitio donde se protege algo. Todas estas manifestaciones fueron en urbanizaciones de clase media, media alta, no fueron sectores populares. En Venezuela el calificativo que se utiliza es barrio para hablar de sector popular. Cuando hablamos de la expresión arrechera, estamos hablando de un coraje muy grande. Es decir, para más o menos ilustrar los comentarios de algunas de las personas que participan en este video. Sumado a esto, hay una guerra silente de orden económico. Las empresas transnacionales, con marcas conocidas muchas por ustedes, desde entonces han hecho de manera abierta un desabastecimiento y un retardo en la dotación de productos de consumo del área de primera necesidad y de aseo personal. Es decir, desde entonces estamos enfrentando la carencia de desodorantes, papel toalete, papel de baño, pañales. Como ustedes sabrán, la mayor cantidad de líneas de fabricación de pañales pertenecen a marcas de tutela de propiedad privada, y esto por supuesto lo dominan las empresas transnacionales que hacen vida en Venezuela. El proceso de transformación venezolana es un proceso de transición pacífico, es decir, es una democracia abierta. O sea, nosotros hemos elaborado durante 16 años un proceso en el cual todos los actores en igualdad de condiciones tienen derecho de expresarse, motivo por el cual esta amplitud nos ha perjudicado de alguna manera y nos vemos en la necesidad de salir a la defensa de los logros de la revolución bolivariana. En la actualidad Venezuela aún posee colas para abastecernos de algunos productos, pero no es cierto que estamos en una situación de emergencia humanitaria por carencia de alimentación. Una de las tantas batallas que hemos librado, y no desde ahorita, sino que eso venían trabajándose desde años anteriores, es la que tiene que ver con la seguridad alimenticia. Venezuela está sufriendo un bloqueo económico y de abastecimiento velado. Ya la semana pasada, parte de aquellos responsables de esta tarea se han quitado la careta y han comunicado, en el caso particular de lo que tiene que ver con las misiones diplomáticas, que esos bancos no van a tramitar las transferencias de dinero para el funcionamiento de algunas misiones diplomáticas en el exterior. Esto obedece a que hay instrucciones directas del Departamento de Hacienda norteamericano y del Departamento de Estado que aquellas instituciones financieras que tengan sede principal o banco intermediario rechacen las movilizaciones de dinero para nuestras embajadas. Caso muy concreto, el de Singapur. Esta situación no es nueva, tiene tiempo. Ellos han intentado por diversas vías con actores de la ultraderecha desleales a la patria y con intereses foráneos causar la mayor cantidad de conmoción posible. También quiero comentarles que en el año 2002, 2004 y recientemente en el año 2009 han sido desmantelados campamentos de paramilitares colombianos. El más sonado es el del 2002 en la finca de Artari. Eso queda a las cercanías de Caracas. Allí habían personas vestidas de trajes militares y con banderas de Venezuela que estaban esperando instrucciones para comenzar un ataque contra instituciones del Estado, en vista que no podían garantizar un levantamiento de los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Esa medida del decreto ejecutivo del presidente Obama deja muy clara una ruta: la agresión directa a Venezuela. Por allí, como ustedes vieron, hay una cantidad de elementos que entran a la discusión y a la polémica y que nosotros tenemos suficiente evidencia para demostrar la injerencia, la violación a nuestra soberanía, el desconocimiento de nuestra normativa constitucional y, por supuesto, el querer implantar
un estado de guerra en un país amante de la paz como es la República Bolivariana de Venezuela. El decreto Obama deja al descubierto la incompetencia de los actores reaccionarios y apátridas que hacen vida en Venezuela y se hacen llamar venezolanos y representan los más oscuros intereses de la burguesía y la oligarquía que ha perdido sus privilegios. Esto significa que ya se cansaron de gastar dinero en un grupo de personas que no ha arrojado resultados. Esperaban mayores matanzas y mayores masacres. Sin embargo, la aparición de diversos factores a nivel internacional se han conjugado para realizar una campaña de lo más tenebrosa y descalificadora para el gobierno venezolano y, por supuesto, para alterar la visión que se tiene de Venezuela. Es bueno mencionárselo. Están aprovechando la situación que es generada precisamente por los Estados Unidos de la caída de los precios del petróleo. Como ustedes saben, Venezuela es un país fundamentalmente productor de petróleo. Tenemos las reservas probadas más grandes del mundo. Casi 300.000 millones de barriles de petróleo verificados, consumibles, medidos. Y otra cifra igual en proceso de certificación. Es decir, somos la reserva más grande del mundo disponible con facilidades de acceso. Es decir, no está en aguas profundas, no requiere mayor inversión para ser sustraído. Sin embargo, queremos alertar que esta guerra del fracking y del shale gas, dirigida a crear un desequilibrio de la demanda y la oferta de productos petroleros, es intencionada. Cuando hablamos de esto, hablamos de que ellos quieren hacerse de unas reservas petroleras muy fáciles y muy cerca para tener garantizado el abastecimiento para su aparato militar e industrial. Ustedes pueden observar que simultáneamente se están dando un conjunto de guerras localizadas, muy particularmente en el Medio Oriente y en Ucrania. Eso es lo que pretendían con Venezuela. Pues se equivocaron, Venezuela no es Ucrania. El pueblo venezolano mayoritariamente está a favor de la paz y en contra de este decreto ejecutivo. Este decreto ejecutivo es un antecedente negativo no tan solo para Venezuela, sino que abre la posibilidad de agresión a cualquier país de Latinoamérica y del mundo. Esto debido a que ellos han planteado en más de una ocasión que ellos buscarán la manera de doblar el brazo a aquellos que no se les sometan a sus designios. Esta campaña contra Venezuela tiene ya tiempo. Sin embargo, alertamos sobre el impacto, sobre las necesidades de alimentos y servicios del pueblo venezolano. Las empresas transnacionales de capital norteamericano e imperialista están ya montados en la jugada de desabastecer a Venezuela de sus productos. No obstante, se están haciendo las diligencias ante la alianza con los países del sur de América, en este caso precisamente con la organización UNASUR, que ustedes conocen, a los fines de garantizar el abastecimiento. En Venezuela la seguridad alimenticia de los venezolanos está siendo defendida por el Estado venezolano. No obstante, tenemos limitaciones de dotación en algunos productos de la dieta, particularmente con el café, la leche derivada de las vacas, que hay otros animalitos, la leche también, y algunos rubros que aparecen y desaparecen debido a políticas de acaparamiento y especulación, como es el caso de los productos de higiene personal. Frente a esto, alertamos que se están haciendo esfuerzos muy serios a fin de garantizar la desaparición de estas colas o de estas situaciones de escasez. También queremos alertar que han entrado en diversas fases de ataque mediático. Yo frente a esto les agradezco profundamente a la Brújula y a ustedes que están acá a desarrollar una gran discusión en torno al caso Venezuela. Venezuela como un país de paz, como un país agredido. Estas acciones no son de 2 años, se agudizan a partir de la enfermedad del presidente Chávez. Ellos pensaban que con el fallecimiento del presidente Chávez no teníamos capacidad de respuesta,
que no habíamos construido nada, que el pueblo no nos apoyaba. Pues se equivocaron. En menos de 40 días, en 39 días, se llamaron a elecciones, resultando victorioso el presidente Nicolás Maduro. De inmediato, conocidos los resultados, el candidato de oposición llamó a apagar la arrechera de la derrota electoral. Como les expliqué, la arrechera no es otra cosa que un coraje muy fuerte. Y gente de la oposición, de la derecha venezolana, salieron a agredir y a asesinar a 14 venezolanos. Frente a eso, no hubo ni un solo medio de comunicación que dijera que fueron asesinados militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Grave la situación porque entre esos 14 fallecidos habían 3 niños. Posteriormente, en el año 2013, 8 de diciembre, se dan las elecciones municipales y nosotros teníamos 274 alcaldías para ese momento. El resultado posterior a la fecha de la elección fue que aumentamos a 283. Es decir, casi el 80% de las 335 alcaldías. Y casualmente, no habiendo pasado 45 días de este evento, ocurre lo que ustedes acaban de observar. Para ese momento en que ocurre la famosa salida, habían transcurrido 21 elecciones en Venezuela. Y se las voy a contabilizar con lo importante que es esta cifra. De 19, el presidente Chávez ganó 18 elecciones, perdió una sola, que fue la del referéndum para modificar la Constitución. Y el presidente Chávez, por una instancia de menos de 30.000 votos, reconoció la derrota y no llamó a la violencia. Posteriormente fue la victoria del presidente obrero Nicolás Maduro. Luego vino la victoria que les acabo de comentar en el área municipal. Es decir, era contundente y es contundente el resultado favorable desde el punto de vista electoral hacia los municipios. Una elección con la ausencia del líder fundamental, con recién pasando el luto, y hemos logrado victorias electorales importantísimas, ya que esa batalla de denuncia sobre infundios y mentiras ya tenía tiempo corriendo contra nuestro presidente y contra los miembros del gobierno venezolano. Lo ocurrido en el 2014 nos llama mucho la atención, no tan solo por el hecho de la forma en que ocurre, sino la componenda mundial que se hizo contra Venezuela. No fueron 1 o 2 países, fue una gran cantidad de cadenas de televisión, de radio, donde involucraron hasta artistas, es decir, estamos hablando de cantantes, actores, gente que de alguna manera tiene efecto en la opinión pública. Para que esto ocurra, y se lo digo con toda la responsabilidad, algo estamos haciendo bien. Sí. El ensañamiento brutal contra Venezuela tiende a parecerse al que está recibiendo y el que ha recibido por más de 55 años la hermana República de Cuba. Cuando precisamente ellos hablan de una apertura con Cuba, viene la agresión contra Venezuela. Y fíjense cómo preparan el terreno. Días antes de intentar volver a comenzar los eventos de violencia, ocurren ciertos fenómenos regionales y también específicamente en Venezuela. Se acusa a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, a Diosdado Cabello, de narcotraficante, que lidera un cartel. Cuando es conocido por muchísima gente que la política del gobierno venezolano frente al narcotráfico es muy clara. Y es conocido públicamente que tenemos récord en menos de año y medio de hacer que los aviones aterricen y destruirlos en tierra. Aviones vinculados al narcotráfico con diversos destinos. Creo que muchos de ustedes conocen ya esa información. Es decir, qué falta de tino y qué soberbia para intentar confundir a la opinión pública mundial. Tenemos un trabajo frente a ese tema
bastante serio y consistente y con resultados medibles, cuantificables, de decomiso de hijos de personas, o sea, de desmembrar organizaciones vinculadas a la delincuencia organizada y destrucción de los medios de transporte de esas mafias y de esos criminales. Asimismo, comenzó una campaña de descalificación contra cuadros de las Fuerzas Armadas y del orden público. Cuando ellos hablan de que es un decreto específico para 7 personas, quiero comentarle algo que es muy significativo. Estas 7 personas no tienen cuenta bancaria en los Estados Unidos, no tienen bienes o activos contabilizables en los Estados Unidos, y un detalle muy importante, no tienen visa de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Esa es la excusa. Por ahí tengo un videito que lamentablemente, pero por razones de tiempo, es sobre la situación del famoso alcalde Antonio Ledesma, porque ya se explicó parte de la historia del comportamiento del señor López. Es decir, cuando les comento esto, es bueno que ustedes lo tengan ahí a la mano. Salieron declarando por compañías transnacionales, específicamente por CNN, hay que decirlo, que este hombre había sido sometido a golpes, torturado, golpeado, esposado y humillado públicamente. Allí les tengo un video que se llama La verdad sobre la detención. El hombre aparece siendo solicitado verbalmente, camina libremente sin esposas y sale del edificio haciendo juicio de victoria. Así como les mostramos en este video la cantidad de mentiras que fueron ensambladas para crear una situación de guerra, debo comentarles sobre la guerra psicológica e informática contra Venezuela a través de redes sociales y a través de todo un medio viable de información. Cuando hablamos de esto, no tan solo hablamos de la distorsión de la verdad, estamos hablando de crear situaciones de terror. El proceso de escasez, vinculado a una gran campaña de terrorismo, diciendo que hay una guerra civil entre nosotros, con informaciones a través de las redes sociales, del gran espectro que hay, causa pánico sobre la población y afecta a ciertos sectores de la población. ¿Esto qué significa? Que donde un rubro está escaseando, se satura porque a través de los mensajes de Twitter, de Facebook, de los Messenger, etcétera, 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 la gente se focaliza en un sitio donde cree que va a conseguir lo que anda buscando, al punto de que su máxima expresión fue ayer. Tengo que decirle, y por fortuna que hay muchísimas damas, también los caballeros van a recibir información, pero quiero que ustedes sepan esto. La desaparición de pañales que usan los niños, porque fundamentalmente en la etapa de crecimiento de los niños, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista biológico, tienen que estar en manos de las madres, los niños. Así es. Y es sobre esos productos de alimentación, de fórmulas especiales, sobre artículos de limpieza y de atención a los niños, es que está enfocada la escasez. Eso afecta a las madres, es decir, tiene que estar absolutamente disponible para poder ubicar el producto que requieres para atender a tu hijo. Pero fíjense en algo muy curioso, esto viene ocurriendo ya desde el mes de septiembre muy agudamente. Ayer, a través de todos los medios posibles de información, salió una campaña que están secuestrando y desapareciendo niños para sacarle los órganos, para venderlos. Fue tan brutal la información que salió, que hasta la misma gente de la ultraderecha salió lavándose las manos diciendo, como Poncio Pilato, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, cuando ya se tiene ubicada que la información salió de allí. Es decir, no consigo nada para mis niños y ahora me los están secuestrando y me los están matando. Esas campañas no son nuevas, pero son recurrentes en Venezuela. Están sometiendo a nuestras mujeres y a nuestros hijos y a nuestros adolescentes a sistemáticas campañas de terror. En Venezuela, el uso de las redes sociales, el uso de los espectros radiofónicos y telemétricos son libres.
con excepción de las normas que regulan la transmisión de información de las compañías privadas, entendiendo de que la violencia está rechazada y cualquier situación que tenga que ver contra la nación. Es decir, no hay bloqueo de ninguna red social en Venezuela. Se ha dicho muchísimo que eso es cierto y eso es mentira. Cuando quiero dar esta información es que estamos permanentemente bajo el asedio de un terrorismo mediático de magnitudes insospechadas. Fortuna tienen algunos otros países, y lo digo con toda responsabilidad, que han podido de alguna manera frenar la presencia de este tipo de acciones que buscan desestabilizar un país. Tiene varias componentes. Una de esas componentes es crear zozobra, miedo y terror en la población. Pero este mensaje está asociado a la medida del decreto ejecutivo con varias aristas que son necesarias mencionar. Dar señal a la gente ultraderecha para que se active y comience el proceso de violencia, porque tienen la luz verde de los Estados Unidos. Segundo, causar miedo en aquellos que amamos la paz y tener que retractarnos. Pero les voy a comentar algo. ¿Han escuchado la frase, el tiro le salió por la culata? Sí, claro. Pues déjenme decirle que en las recientes encuestas sobre la situación de este mensaje en Venezuela, el 90% de los venezolanos está en contra de ese decreto. Ellos esperaban, corran la frontera, hasta Argentina me imagino que esperaran algunos ofendepatrias. Invádannos. Pues sí, eso tiene varias componentes. Era garantizar que hubiese un levantamiento, pero eso también nos pone en alerta, porque ya tenemos la experiencia de penetración de grupos irregulares en sitios sensibles en Venezuela para causar conflicto. Por un lado. Por otro lado, la acción de esta naturaleza quiere legitimar, violando las elementales normas del derecho internacional de autodeterminación de los pueblos, de la Constitución que libremente nosotros construimos y elegimos por votación popular, porque la Constitución en Venezuela fue construida a través de un proceso constituyente, fue elaborada, discutida con amplios sectores de la población y luego fue llevada a elecciones. Es una de las primeras constituciones votadas en referéndum del mundo, construida con una metodología fuera de los cánones de la oligarquía tradicional en cenáculos, con empresarios y con el capitalismo extranjero. Eso no nos lo perdonan. No nos perdonan que estemos gastando, no es gastando, y quiero corregir ese error, invirtiendo, porque eso no es gasto. El 64% del presupuesto de la nación va directamente a las misiones. Las misiones son los planes permanentes de carácter social que tiene el gobierno bolivariano para promover el desarrollo humano en amplios sectores de la población. Cuando comento esto, pese a que hemos sufrido una caída de más del 50% del ingreso por el precio del costo del barril de petróleo, Venezuela ratifica, en principio, garantizar los derechos ya conquistados de los venezolanos, de los trabajadores y de todos aquellos que hacemos vida en nuestro país. No hay recortes en los programas sociales, ni de salud, ni de educación, ni de vivienda, ni de ningún tipo. Mantenemos firme la inversión en el área social. En segundo lugar, Venezuela ratifica todos los tratados de apoyo e intercambio petrolero con todos aquellos países hermanos que están asociados en la iniciativa Petrocaribe. Incluye todas las islas del Caribe, Cuba, Nicaragua y Centroamérica. Todos aquellos países que están recibiendo en condiciones particulares la dotación de petróleo para no tener problemas para el uso de la energía. Pese a la caída del precio del petróleo, nosotros mantenemos la solidaridad y vamos a seguir apoyando a los países de Latinoamérica a usar el petróleo como herramienta de apoyo humanitario.
ratifica que, al igual que en los últimos 10 años, ya vamos para 11, vamos a seguir dotando gratuitamente más de 500.000 barriles de petróleo para calefacción a las comunidades pobres en los Estados Unidos. ¿Ustedes conocían ese dato? Sepan, Venezuela dona cada invierno más de 500.000 barriles de petróleo a las comunidades pobres, a las personas sin hogar, a las comunidades indígenas y otros sectores que solicitan ese apoyo. Una nación pequeña, de dimensiones modestas, apoya al gran gigante y no de ahorita. Ayuda a los pobres norteamericanos. Pero también alertamos de algo que es grave y crítico, no tan solo las manipulaciones del mercado petrolero, a través de los subproductos extraídos, que no deberían estar en la canasta OPEC, por la tipología del modo de extracción y el impacto sobre la naturaleza, el medio ambiente, para todas sus instancias de proceso. También quiero decirles que nosotros en Estados Unidos tenemos más de 10 refinerías petroleras, ¿lo sabían? Tenemos casi 5.000 estaciones de servicio de gasolina, de expendio de gasolina. Aproximadamente el 10% de la distribución de gasolina de Estados Unidos lo hace Venezuela. Aproximadamente 1.600.000 barriles diarios se envían a Estados Unidos para ser procesados. Alertamos de la posibilidad de sanciones económicas contra PDVSA y Sigo. Sigo, la empresa venezolana en Estados Unidos. Los que han podido viajar a los Estados Unidos saben, o si no saben, yo se lo estoy informando, de que esa empresa es venezolana, 100% venezolana. Tememos que ellos, al intentar hacernos doblar el brazo, nos congelen o nos anulen los ingresos derivados de nuestra venta de productos. Sin embargo, quiero aclararles algo. No les va a ser tan fácil quedarse con nuestras refinerías, porque el tipo de proceso que se realiza allí es para productos venezolanos, es decir, para petróleos venezolanos. Cuando hablo de petróleo venezolano, hablo de una mezcla del Tijuana 1 y el Tijuana 2. Ese es el nombre de la mezcla de ciertos tipos de petróleos venezolanos, que son los que se envían al norte del continente para ser procesados. Eso deja a reflexión cómo van a hacer ellos para mantener funcionando, porque un desabastecimiento del 10% de la gasolina en ese país sería algo fuerte, grave. Es decir, nos podría aclarar cuáles son las intenciones de fondo frente a la industria petrolera venezolana, que ya hemos venido mencionando con cierta antelación. Yo no quisiera extenderme, quisiera entrar en una etapa de preguntas y respuestas para poder discernir sobre los contenidos, pero antes de culminar esta etapa de esta conversación, quiero agradecer el apoyo recibido por ustedes, las firmas, y de verdad confiamos y creemos que nuestra vanguardia a nivel internacional, que son los pueblos del mundo, al conocer la verdad, van a dar respuesta contundente frente a esta situación. Es por ello que, más que agradecerles la presencia acá, es pedirle que este debate se extienda cuando se toque el tema Venezuela y se busquen los contrastes para evaluar cuáles son las situaciones reales y cuáles son las aparentes que ocultan la realidad venezolana y que quieren desde algún tiempo ya destruir nuestro proceso de cambio. Si hay algo que tengo que decirles, es de que seguramente somos un mal ejemplo, porque más del 90% de nuestra población juvenil en todas sus etapas estudia gratuitamente. El 90% de los venezolanos, más del 90% de los venezolanos, consumen 3 comidas diarias. Y quiero comentarles algo antes de terminar esta parte, que esas cifras que les estoy dando no son cifras sesgadas porque yo sea un funcionario venezolano o porque pertenezca al gobierno venezolano.
Esas cifras que le estoy dando son de la Organización Mundial de la Alimentación, de la FAO. También quiero decirles que nosotros hace mucho tiempo, ya varios años, ya para una década, no tenemos analfabetismo. Con el apoyo del gobierno cubano, hemos logrado eso. Para cerrar, quería comentarles que yo tuve que viajar a Venezuela por razones de orden personal, atender la enfermedad de un ser muy querido mío, y me encontré con eso. Entonces, eso que vieron ustedes allí, lo viví yo. Llevando a un hospital a un familiar mío, me ocurrió eso. Y no era a las 6 de la tarde, era en la madrugada. Cuando digo esto, es de que se posesionaron de ciertos lugares donde era vital el tránsito. En el caso particular de Caracas, Caracas es un valle como Ciudad de México, pero con una pequeña diferencia. El Valle de México es como 8 veces más grande que Caracas. Es muy grande. Caracas es una ciudad pequeña, se parece a una empanada en la forma que tiene. Está rodeada de montañas y por supuesto es susceptible a tremendas inmovilizaciones del tránsito. Y ocurre ser de que atacaban las arterias fundamentales y que de alguna manera fueron diseñadas para los sitios más pudientes. Venezuela fundamentalmente tiene su población hasta el norte, y en las zonas del este están los que más pudientes. Donde ocurrieron esas acciones que ustedes observaron es el equivalente a Polanco, a Pedregal. Que para que se hagan una idea quiénes son los actores. El asunto grave está en que no podemos bajar la guardia. Tenemos una embestida despiadada donde en su desesperación y viendo lo contraproducente que ha sido este tipo de acciones y viendo de que ese decreto imperial no les funcionó para favorecer la opinión de los vendepatrias, ellos van a agudizar la agresión contra Venezuela y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Frente a eso, apelamos a su humanidad, a su sentido crítico y a la solidaridad para dar este debate y esta gran pelea. No están solos. Estamos en un proceso de recoger firmas a nivel mundial para hacerlas llegar a la Cumbre de las Américas. Queremos dejar evidencia del apoyo de los ciudadanos mexicanos, de los artistas mexicanos, de los jóvenes mexicanos, de todos aquellos amas de casa, trabajadores, de toda la gente que sepa que en Venezuela hay un proceso de cambio. Venezuela no es una amenaza, Venezuela es esperanza. Obama retira el decreto ya. Muchas gracias. Para que te escuchen todos. Sí, miren, yo creo que quedó bien claro que lo que nuestro hermano pueblo venezolano es que requiere solidaridad, y todos los que estamos aquí estamos conscientes que no es la primera vez que un pueblo de América Latina es agredida. Ya agredieron a Cuba, a Bolivia, a Ecuador y ahora a Venezuela. Entonces son países que no se han sabido agachar la cabeza, son países dignos y que pues al imperio no quieren aceptar que no todos tenemos gobiernos como que tenemos ahora aquí en México. Entonces lo que quieren es su petróleo, porque es su máxima riqueza, ¿no? Y de eso estamos conscientes, el petróleo. Y otra cosa más, y que la gente que cree lo que dicen los medios, de que Venezuela, que la violencia, ya sabemos, y ya lo dijo el compañero, que el primer paso fue la cuestión económica. Las grandes empresas cerraron sus negocios para que el pueblo no tuviera.
lo que necesita, ¿verdad? Pero pues ustedes ya no tenemos que repetirlo porque estamos conscientes de eso. Y la otra cuestión sería, yo leí en la jornada esta mañana que Felipe González, que todos conocemos, va a defender a López y a Ledesma, pero también están incluidos Fox, Cedillo, Calderón y otros más de nuestras gente que da vergüenza. Sí, entonces, muchas gracias y disculpen que me alargué. Gracias. Por favor. Si pasan de aquel lado, por favor. Sí, comentario también, ¿no? Aquí en México vamos de retroceso. Y es que el capitalismo globalizador nos está pegando muy fuerte, ¿no? Y desgraciadamente, si nosotros le preguntamos a alguna gente de la calle, oye, Maduro, Venezuela, no, es lo peor, es todo eso. Así comentan todos. ¿Por qué? Porque el 80% del pueblo mexicano tiene cerebro de televisión. Es decir, la radio y la televisión están constantemente, Maduro es malo, Venezuela es esto, y lo del petróleo de México, no, nunca dicen que se gasta el petróleo para más del 40% para gastos de todo el mundo, para hacer escuelas y todo. Dicen, no, el sindicato ratero, que esto se lo está robando, ¿a ti que te ha dado el petróleo? Nada. Entonces les pregunta a uno, no, pues a mí no me ha dado el petróleo, que lo regalen. O sea, es una información. Se han cerrado la televisión y el radio en México al máximo, ¿no? De que ya los que se ponen a opinar son dos, pero hablan de lo mismo y poniéndose de acuerdo. Y aquel locutor que dice algo contrario, inmediatamente lo corre. Entonces México está padeciendo una situación muy difícil y muy anormal. Pero la otra situación es de que el pueblo está indefenso, porque hay una parte que se dice defenderlo, que es de parte del gobierno, y hay otra parte que también se dice defenderlo, que es la oposición. Por lo regular son muchas gentes de izquierda, y para colmo de males, esta gente que se dice defenderlo está de acuerdo con el gobierno. Entonces el pueblo está indefenso. Entonces se han estado llevando a cabo reformas y reformas, y el pueblo no puede defenderse. Ya está indefenso porque no tiene comunicación, una televisión y un radio que lo malinforma, líderes que no lo defienden. Entonces está en una situación muy difícil. Entonces yo sí les recomendaría que ustedes fueran a las universidades y que se nombraran comités latinoamericanos para que defendieran no solamente a nuestro país, sino a toda América, ¿no? Sobre todo en las escuelas, la gente joven, ¿no? Que más o menos empieza ya a razonar y a pensar por los estudios que tiene, ¿no? Y en los lugares más activos, más luchadores, llevar todas esas formas para que la gente empiece ya a tomar otra reacción y defenderse ellos y defender a los demás países. Y además, en determinado momento, cuando ustedes los bloquean, por ejemplo café, aquí en México se podría hacer una colecta de café y enviarlo a Venezuela. Eso sería magnífico, porque al menos si en determinado momento no se enviaría mucho, sí se crearía mucha conciencia de las necesidades de otros países hermanos, que necesitamos una colaboración. Entonces acepto eso, ¿no? Pero yo creo que esto es muy bueno, porque estamos viendo que de veras a Venezuela lo están atacando muy duro y le están aplicando lo mismo que a Cuba, ¿no? Que le aplicaron, ¿no? Entonces si se baja la guardia, pues inmediatamente el capitalismo está fortaleciendo demasiado. Como ya dije yo, en México ya está dominando completamente y no sabemos ya ni qué hacer. Tenemos diputados y senadores, el 80% que vota en contra del pueblo, el 80%. Entonces, ¿qué hacemos?
Gracias. Les voy a pedir nada más que seamos breves en la intervención y que si tienen preguntas, pues que sean concretas por el tiempo. La pregunta concreta: ¿han cambiado las relaciones con la hermana República de Cuba a partir de los cambios que se dieron en relación a su situación con respecto a Estados Unidos? ¿Y cómo, si estos han sido así, han modificado las relaciones entre Cuba y Venezuela? Esto porque recuerdo muy bien el gran vínculo que existía cuando el compañero Hugo Chávez, enfermo, iba y venía hacia Cuba, y se hablaba mucho del respaldo que recibían mutuamente los pueblos cubano y venezolano. En el teje y maneje de la política internacional, pues muchas veces ciertas circunstancias hacen que cambien las políticas, y en este sentido es que hago la pregunta: ¿ha sido modificada la relación cubano-venezolana? Ok, vas a contestar ahora mismo. Mejor que de una vez te hagan las preguntas si quieres. Ok. En ningún momento. El vínculo de Venezuela con Latinoamérica, y en particular con el gobierno y el pueblo cubano, es indisoluble. La contribución al avance de la revolución bolivariana es en conjunto con el pueblo cubano. La presencia de asesores en el área de educación, deportiva, de salud, es permanente. La presencia de médicos cubanos en nuestras misiones de salud también son permanentes. Más recientemente, en la reunión del ALBA de la semana pasada, el presidente general de ejércitos, Raúl Castro, en una declaración muy clara, respalda total y absolutamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a todas las acciones que vayan a ser emprendidas por las naciones latinoamericanas que participan en la UNASUR y en el ALBA TPC. Por el contrario, esto ha fortalecido la tradición histórica que tenemos los países latinoamericanos de solidaridad frente a la agresión del imperio norteamericano. Y mi segunda pregunta: Sigue. ¿ya la quieren hacer? Es que también un poco. Muchas gracias. Sí, después del abortado golpe del 12 de febrero pasado, que lo anunció el presidente Maduro, en estos días anteriores se convocó a la formación de milicias y se inscribieron o se pidió la inscripción de 30,000 milicianos, según las noticias que leímos en la jornada y en Grama mismo, en otros fuentes. Quisiera que nos explicara algo un poco más en detalle de este proceso de integración de milicias que hace mucha falta, dado que la ultraderecha está desatada ahí. Segunda pregunta: ¿qué expectativas tienen los gobiernos progresistas del ALBA y de UNASUR en la próxima cumbre de las Américas que se va a desarrollar el 10 y 11 de abril en Panamá? Sí, por favor. Gracias. Rápidamente, resulta contrastante ver el proceso de comunicación que ha ocurrido en Venezuela comparándolo con la realidad mexicana. En México tenemos un gobierno y una serie de intereses que se han adueñado de la comunicación pública. Y tenemos como resultado lo que comentaba el compañero: alguien pregunta por Venezuela o opina, y resulta que la idea que se tiene es la idea que van difundiendo los medios de comunicación acerca del proceso venezolano. En el caso de Venezuela, lo que tenemos son empresas que han influido y están interviniendo en la realidad política, pero pareciera ser una realidad de la comunicación o del debate público contrastante con la de México. Seguramente las empresas de comunicación son muy fuertes
la ley impide que haya una intervención en ellas. En fin, no conozco con precisión una serie de detalles, pero mi pregunta es, bueno, en esos términos, ¿cómo podría o cómo debiera ser la comunicación de un gobierno con su población para sostener y preservar el debate público, el diálogo público? Falta uno. Bueno, yo tengo mis preocupaciones de qué es lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, la renta petrolera pues se la están llevando para afuera, ¿no? Según sé que en los últimos 5 años ha salido mucho dinero de Venezuela y los que más se han favorecido es la clase pudiente. O sea que, por ejemplo, los bancos de Estados Unidos, empresarios que tenían producir $1 millón de pesos ahora tienen 100 millones de pesos. Es una preocupante. La otra es cómo la renta petrolera se la están llevando. Entonces me gustaría que me comentara qué están haciendo por el mercado negro, cuál es el problema de que el dólar tenga tres precios. Otra cosa que me preocupa mucho es pues parece ser que no hay producción interna en Venezuela y ustedes dependen del exterior, ¿no? O sea, ese nivel que se está pensando hacer, porque es el talón de Aquiles de ustedes, a mi parecer. Es muy difícil producir jabón y papel de baño localmente. A ver, joven. Listo. Bueno, dos preguntas muy concretas. No tengo la primera pregunta. Desconozco mucho del tema. Me gustaría saber si el actual presidente y el anterior eran exmilitares. No lo sé. Y la segunda es cómo se maneja el petróleo en Venezuela. ¿Es por la parte privada o está al servicio del Estado? Bueno, yo iba a preguntar cuáles fueron las medidas de Nicolás Maduro, de Chávez, para tener el control del ejército y impedir un golpe de Estado, y la otra era sobre la OPEP. ¿Qué relación tienen las políticas de Estados Unidos con la firma de la OPEP? ¿Cuál es su relación con esa organización? ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy concreta. Ante la evidente manipulación del precio del petróleo internacional, ¿cómo lo ven desde el gobierno venezolano? Si es una manipulación para destruir la economía venezolana y rusa, que dependen mucho del petróleo, o es para no fomentar la producción local de Estados Unidos, que está creciendo o que ha crecido a niveles muy grandes en los últimos 5 años. Sí, yo quería preguntar, ¿qué medidas tienen ustedes ante este terror ante comunicación, redes sociales, y si los jóvenes venezolanos están preparados para esta guerra mediática en el pueblo venezolano? ¿Cuál fue la interpretación que le dio el gobierno venezolano al ataque a Venezuela? Bueno, voy a comenzar con la parte petrolera. La industria petrolera PDVSA es 100% de capital venezolano, una empresa del Estado. Tenemos el centro refinador más grande del mundo, en la península de Paraguaná. Tenemos la gasolina más barata del mundo. Con 4 pesos, usted puede hacerse de 100 litros de gasolina de 97 octanos, más barato que una golosina. En términos del petróleo, si efectivamente hay una manipulación del mercado, se saca al mercado el petróleo extraído a través del mecanismo de fracking que ustedes han escuchado, que es un mecanismo que afecta al medio ambiente y cuya ubicación dentro de lo que son las cestas regulares de los productos derivados del petróleo debería pertenecer a otro tipo de clasificación. Primero, por el impacto en su proceso de extracción y de destilación, ya que intervienen gran cantidad de agentes contaminantes y nocivos para la salud. Y precisamente eso va direccionado a crear una reducción en el precio para que el aparato industrial militar pueda sostener las más de 30 guerras que hay ahorita en el mundo promovidas por los Estados Unidos.
Esa es la intención. Ese disparo en esa economía se da porque los fondos están llegando por esa vía, la colocación de material e insumos de guerra en ciertos países. Por otro lado, quien venía de las Fuerzas Armadas era el presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro, viene del movimiento obrero, es un líder obrero sindical. Y es muy importante plantear esto porque siempre se ha vendido que es un régimen autoritario, cuando en Venezuela han pasado más de 21 elecciones en menos de 16 años. Por otro lado, quiero aclararla, Venezuela es un pueblo de paz y nosotros vamos a estar dispuestos a debatir en el espacio que sea nuestra soberanía frente a esta agresión. No vamos a negociar nuestra constitución y nuestras leyes. Nosotros somos una nación que tiene derecho a la autodeterminación. En Venezuela se ha buscado por diversas vías convocar a golpe de Estado. Ya van 3 intentos, 2002, 2014 y 2015. Pero tan desubicado y desatinado ha sido el proceso de compra de conciencia de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que no ha podido cuajar en amplias cantidades de oficiales. En un momento determinado, cuando se da el golpe de Estado del 2002, era fácil de ubicar que la doctrina de formación de nuestros oficiales derivaba de la doctrina de la Escuela de las Américas y de West Point, doctrina que asemejaba y colocaba a nuestros militares, no tan solo de Venezuela, sino del continente, al servicio del gran ejército imperial. El cambio de doctrina en las Fuerzas Armadas hubo que darlo, porque hay algo que quiero recordar a aquellos que ya han leído historia y que algunos que nosotros que todavía estamos aprendiendo de la historia, el hecho de que el ejército venezolano ha sido siempre un ejército de libertadores, un ejército que únicamente ha pasado sus fronteras a liberar otros pueblos. Venezuela, a través de su libertador Simón Bolívar, cuando nos correspondió históricamente hace más de 200 años salir, se fue a otros países a liberarnos, no a sumarnos a nuestro territorio, ni a imponerle gobiernos, ni tampoco cobrarles impuestos de guerra. Esa ha sido la tradición del ejército venezolano. Ese fue el ejemplo de Simón Bolívar. Esa es la doctrina que estamos asumiendo en las Fuerzas Armadas. La diferencia es sustancial frente a otras Fuerzas Armadas. Los nuevos cuadros de relevo están convencidos que nosotros tenemos que construir nuestro propio futuro con nuestros propios recursos. Eso implica no tan solo poder garantizar la seguridad alimentaria y de productos de necesidad del pueblo venezolano, sino tener las alianzas necesarias para poder cubrir las asimetrías y desequilibrios de orden productivo. Cuando digo esto, quiero ponerles un casito, porque a veces es preocupante. Nosotros en Venezuela no tenemos clima para producir trigo y consumimos altísimas cantidades de productos derivados de la harina de trigo. Los espaguetis, el pan, etcétera, etcétera, las galletas, etcétera, etcétera. Para ubicar que nosotros tenemos dependencia y vamos a tener dependencia en un producto que no producimos, evidentemente. En el caso de los jabones y productos de esa naturaleza, acuérdense que las grandes transnacionales son dueñas de las patentes. Entonces, producir nuestros productos y garantizar algunos aditivos y algunos productos es un proceso de largo aliento. Es decir, construir una industria propia que responda al interés nacional es una de las tareas que tenemos planteadas y que la vamos a desarrollar. En cuanto a las Fuerzas Armadas y el papel de las Fuerzas Armadas están vinculadas al pueblo porque del pueblo vienen. Esa es una de las grandes contribuciones de la Revolución Bolivariana, ratificar el pensamiento bolivariano. Es por eso que se llama la República Bolivariana de Venezuela. Nuestras Fuerzas Armadas están en una posición sólida de defensa de la integridad nacional. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que nuestros oficiales, junto con la milicia bolivariana, que no es otra cosa que el pueblo en armas, van a defender nuestro territorio si algún elemento de alguna potencia extranjera intentase violar nuestro espacio aéreo, territorial o marítimo. Esa sería la última instancia, pero no estaríamos dispuestos a esa violación de nuestra soberanía territorial en todos los elementos que la componen. Ellos están persiguiéndole una sublevación de sectores al interno, o por lo menos en lo aparente. Parte de su fracaso no es poder haber corrompido a nuestros oficiales. Esa es otra de las cosas por las cuales ese decreto tuvo que salir. No pudieron corromper a nuestros oficiales.
Nuestros oficiales están con el pueblo y están con el proceso de cambio en Venezuela. La contribución de las Fuerzas Armadas al proceso de transformación de la sociedad venezolana es vital. Los hombres en armas en Venezuela están trabajando por la paz, atendiendo desde el comienzo de la Revolución Bolivariana las necesidades del pueblo venezolano, asistiéndolo en todas las necesidades que se presenten, no necesariamente por desastres humanitarios ni por desastres naturales. Están cumpliendo diversas funciones junto a su pueblo, porque al pueblo se ve y del pueblo son. Fundamentalmente es eso. En cuanto a las 30.000 personas adicionales, como escucharon, adicionales, existe ya un cuerpo definido de oficiales de carrera, de oficiales de diversa graduación que tienen sus funciones de defensa, pero también está la milicia, que también es parte de la contribución del proceso bolivariano a los sistemas de defensa territorial, aéreo y terrestre y marítimo de Venezuela. Es decir, estamos hablando que se alistaron 30.000 personas más, pese a que la convocatoria general, nosotros no vamos en ningún momento a aspirar a un estado de situación de guerra, pero si nos agreden, nos vamos a defender. Tengan por seguro que el pueblo venezolano, un pueblo libertadores, un pueblo guerrero como el mexicano, va a responder contundentemente contra los invasores si esa fuera la situación planteada. Eso es un escenario que pareciera remoto, pero está dentro de las posibilidades. ¿Hay ejercicios con Rusia? Bueno, en principio hay acuerdos de donación de insumos militares. Quiero aclarar que el bloqueo de productos hacia Venezuela no tan solo tiene que ver con los de higiene personal y de alimentación o de otro rubro. Es conocido ya desde hace algún tiempo que nuestra flota principal al comienzo del mandato del presidente Chávez eran aviones de combate F-16, por poner un ejemplo. ¿Saben qué? ¿Saben cuál fue la medida cuando hubo que hacerle mantenimiento a esos aviones? ¿Saben qué hicieron los norteamericanos? Negarnos las refacciones, retirarnos la asistencia técnica que estaba en un contrato. Nos íbamos a quedar indefensos. Nuestro espacio aéreo iba a quedar libre de defensa. Pero casualmente aquí nos acompaña un general de la Fuerza Armada Venezolana del componente de aviación. Le presento a nuestro compañero. Para nosotros, la defensa de la soberanía, la defensa de nuestros ideales patriotas, no es negociable. Si ellos pretenden crear una marramucia en la Cumbre de las Américas, a través de una negociación de defensa de los derechos humanos de quienes están involucrados, nosotros estamos defendiendo esos derechos humanos, lo que están es en proceso legal, penal, por sus incursiones contra el Estado de Derecho. Particularmente el señor Ledesma y el señor López están siendo procesados por reincidencia en los planes de desestabilización, de violencia y de desconocimiento del Estado de Derecho. Ustedes vieron la afirmación al comienzo que presentamos. Esos señores participaron abiertamente en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002 y el presidente Chávez le dio sobreseimiento de causa, es decir, no fueron juzgados por esos crímenes contra la Constitución y contra el pueblo venezolano. Otra vez están reincidiendo. En aquella ocasión Estados Unidos dijo que no estaban involucrados, pero reconocieron el gobierno de Stanga, que fue el que asumió el poder por menos de 48 horas. Cuando ustedes me hacen esa pregunta, es bueno decirles que en cuanto a la situación económica venezolana tiene unos matices. Venezuela está en un proceso de transición hacia el socialismo. Solo algunas empresas de vital o estratégica importancia han sido nacionalizadas o han sido pasadas al sector público. Nosotros no hemos confiscado porque lo hemos decretado de modo unilateral los bienes de cualquier empresa transnacional o nacional. Estamos luchando muy intensamente frente al monopolio. Sí, efectivamente quiero decirle algo. En Venezuela la ausencia de productos tiene varios elementos, pero también quiero comentarles elementos que son buenos para la reflexión. Nuestro pueblo
pasó de comer una sola vez al día a 3 veces al día. Eso es una expansión del consumo importantísima. Las colas que existen es porque el producto escasea, no porque escasea el ingreso. Dicen que nuestro modelo fracasó y tenemos más del 95% de la población comiendo 3 veces al día con suficiente proteína. Más bien tenemos que atacar ahorita el problema de la obesidad. Eso hay que decirlo. ¿Que hay capitales fugados del país? Sí. Porque tenemos que atendernos a las normas internacionales de manejo de inversiones y de capitales. Es decir, nuestra burguesía nacional, nuestra oligarquía es apátrida, no reinvierte en el país, desea apoderarse de los recursos, del dólar barato que se recibe de la producción petrolera. Esa es la verdad. En Venezuela las empresas llamadas competitivas sacaron las patentes para vender la harina de maíz en países como México, por ejemplo. Un kilo de harina de maíz precocida, que es el tipo de maíz que consumimos, aquí vale por lo menos 37 pesos. En Venezuela, máximo con el ajuste que se dio recientemente, 21 bolívares, que al cambio serían $1,5 pesos. Esa es la realidad concreta de la producción en Venezuela, para colocar algún ejemplo particular. Es decir, ellos están vendiendo nuestro propio producto bajo las marramucias propias de la especulación y el acaparamiento y la reventa de productos nacionales. Sumado a esto hay un fenómeno que tenemos que decirlo con toda responsabilidad, es el contrabando de extracción de nuestros productos hacia países vecinos, particularmente hacia la hermana República de Colombia. Los productos de la dieta básica del venezolano son realmente baratos. Casi todos los productos, y les quiero comentar algo que muchas veces se nos pasa y que yo tengo que refrescarlo cada vez que puedo. Nosotros también comemos mucho frijol, pero frijol del negro, y mucha harina de maíz. También somos de harina y de frijol, excepto Chile, que no lo comemos tanto, pero también lo comemos. Somos de la misma dieta. No sé si ustedes lo sabían. Y escuchamos rancheras cuando nos sentimos tristes. Y la colocamos en las fiestas, en los matrimonios, en los cumpleaños, en los aniversarios. Además no hay deuda. Nosotros hemos generado un conjunto de deudas asociadas a procesos de intercambio, para tenerlo claro. Sí tenemos capitales que están fugándose de Venezuela y frente a eso se están tomando medidas. Es importante plantearlo. Entonces ustedes se pueden imaginar con la dieta garantizada, muy barata y un precio de la gasolina barata. ¿Usted no cree que los contrabandistas tienen ahí un... Es decir, nosotros queremos que eso se reproduzca para el mundo, que la gente tenga acceso a lo básico y que tenga una calidad de vida. Sin embargo, en la región no todos los países gozan de los privilegios de tener un gobierno revolucionario que garantice la seguridad alimentaria. La frontera nuestra hacia el occidente hay altísima cantidad de contrabando, se estima que supera el 30% sin contabilizar la gasolina. Es decir, el precio de la gasolina vale 6.000 veces más cara que en Venezuela, sin comparar a otros países con el respeto que se merecen. Como les dije, tenemos refinería al exterior y tenemos el centro refinerador más grande del mundo. Tenemos, por supuesto, lo que me dije, asimetrías en la producción. Pero también quiero aclararles que el petróleo, como ha servido para apalancar el proceso de desarrollo humano, también debe servir para apalancar el desarrollo regional. Hay países que no gozan de la posibilidad de tener petróleo en su territorio y se le dan condiciones extraordinarias para que puedan pagar en plazos razonables. No es como dicen ellos, que nosotros estamos regalando el petróleo. No, ese petróleo está siendo utilizado para el desarrollo en cada uno de los países en los cuales se firman los convenios, y eso es una de las condiciones que se ponen, porque es la única condición, que los excedentes generados o las ganancias generadas por ese petróleo en condiciones especiales sea reinvertido en programas sociales. Es la única condición. O sea, que el gobierno se ve obligado, dentro de su propio gobierno, a que ese dinero que es excedente, que se evitan porque se condonan los intereses y ciertas condiciones de pago, puedan ser reinvertidos en algunos pueblos que no lo quieren urgentemente. Se ha llegado al extremo de, en términos de amenaza, decirle a los países del Caribe que se olviden de Petrocaribe, cuando el desarrollo económico en los países que están ubicados
En todas las islas que componen el Caribe de América, si ustedes han revisado las cifras, han logrado niveles importantes de desarrollo humano. Y quiero comentar algo que tiene que ver con las cifras de Venezuela, y es bueno tenerlo presente. Si bien es cierto que hay un proceso de escasez y un proceso inflacionario inducido, también es cierto que gozamos del mayor ingreso o la mayor capacidad de gasto per cápita junto con Uruguay en el año 2014. Eso lo pueden verificar ustedes en las empresas de análisis de inversión. Tan terrible es el asunto que muchas empresas de diversos países, incluyendo este país, se han acercado solicitando algunas reingresar porque se retiraron y otras querer ingresar. Hay casos muy concretos, yo soy testigo por razones de mi trabajo. Pero quería comentarles esto con algunos detalles para aclarar que está a la disposición de ustedes un documento que se llama Venezuela en cifras. Yo se lo acabo de enviar a la compañera. Allí están todos los detalles de nuestros aciertos y también todavía de las fallas que tenemos. No las ocultamos, pero no nos vamos a hacer de oídos sordos cuando se dice la canallada de que nuestro modelo fracasó. Cuando aumentó, incluso déjenme comentar algo muy curioso, ya nuestros pobladores gozan de percentiles de mayor estatura. El nivel de contribución en la investigación en términos formales universitarios se incrementó, sumado por dos variantes importantes: la inversión en el proceso educativo universitario. Nosotros le quitamos la expresión superior, ningún estudio es superior, hay una condición universitaria, por ahí se estira eso, superior. Hemos incluso corregido a nuestros desarrollo humano y a nuestra visión de país el reconocimiento de género, porque tenemos que decirlo. Nuestra constitución habla de los venezolanos y las venezolanas. Pleno reconocimiento a nuestras mujeres. Y cuando hablamos de nuestras mujeres es porque venimos de ellas, no es porque son algún objeto nuestro. No es una afirmación sexista. Es una afirmación de ratificación de compromiso con nuestras mujeres. Es por eso que yo denunciaba la campaña contra las mujeres en Venezuela, porque incluso se llegó a decir que Chávez iba a prohibir los tintes de colores, las operaciones estéticas y aquellas ropas íntimas que tienen, porque en Venezuela se usan mucho, que se llaman hilo dental, que son unas tangas muy diminutas. Hasta de eso se hizo propaganda. Se lo digo con toda responsabilidad y sin ningún tipo de pudor o prudito, porque eso es una verdad. Han llegado a eso, de campañas de que le íbamos a quitar los niños a la gente. Se llegó a rumorar en los más oscuros rincones de la campaña del día de ayer que los niños estaban desapareciendo y le estaban quitando los órganos a través de ciertos médicos traídos por el gobierno. ¿Cuáles son esos médicos que ha traído el gobierno? Y tengo que comentar algo terrible. Los tipos están, y me disculpan el exceso de confianza. Yo el día 9 de marzo del año pasado tuve que estar en Venezuela y tuve que circular por una vía, y ellos habían trancado una calle y habían unas aproximadas 4.000 personas. Y era una manifestación de odio contra el pueblo cubano y contra los médicos cubanos. Hablaban de una invasión cubana, cuando la contribución del pueblo cubano ha sido ayudarnos a eliminar el analfabetismo, minimizar la carencia de asistencia médica, porque teníamos una ausencia. Ahorita ya estamos llegando a cifras donde ya nuestros propios médicos van a cubrir las necesidades de atención primaria y secundaria y de atención general para el pueblo venezolano en salud. Eso no se dice. O sea, cuando yo le hablo de estos datos, quiero que se los lleven como referencia, pero estos comentarios no son comentarios construidos a partir de las estadísticas que nuestro gobierno generó, no, están las estadísticas de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos ya cumplidas más de 15 de las 20 metas del milenio como plan de desarrollo para todos los países que se ha desarrollado en el seno de ese órgano general. Es decir, esa información está a la disposición de los que quieran tenerla allí a la mano para poder comparar cómo se invierte la renta petrolera en el proceso venezolano. Nosotros tenemos incluso misiones muy recientes, y digo recientes pues ya tienen más de un año,
que incluso abordan por petición de los pobladores, de las gentes, de los colonos, misiones de atención hacia nuestras mascotas. Es decir, como política de Estado, no como una política local, una política nacional, dirigida pues a rescatar los animalitos domésticos y todos aquellos animales que hacen vida donde hay pobladores. Es decir, no tan solo nos hemos enfocado en abordar e intentar resolver las grandes necesidades y las magnitudes de necesidad del pueblo venezolano, también hemos abordado otras situaciones de otro tipo. Estamos ampliando el radio de acción y de influencia de los procesos de toma de decisiones. Cuando digo esto, estamos trabajando no en función de un partido o de un gobierno, estamos trabajando en función de desarrollar lo que nosotros hemos denominado el poder popular, las comunas, donde el presupuesto de la nación y la toma de decisiones se haga por la base, por la gente de a pie. Ese es uno de los legados del presidente Chávez, se llama el Plan de la Patria, un plan de desarrollo que se construye a partir de las opiniones de los sectores populares y de aquellos miembros de la sociedad, tales como industriales, militares, estudiantes, académicos, intelectuales, personas del medio artístico, para construir y fortalecer nuestra identidad nacional. Es una de las tantas cosas que no nos perdonan, porque tienen prioridad y van a tener prioridad todo aquello que tenga sentido venezolano. Por eso yo quería plantearles, y me disculpan si alguna pregunta no la contesté, hay una pregunta de la que ustedes hayan hecho que haya quedado sin contestar. Sí, sobre la juventud venezolana, o sea, ¿cuál es el reto para contrarrestar este? Bueno, en este caso fíjate lo siguiente, la juventud venezolana es una juventud que ha aumentado su capacidad de participación en la toma de decisiones, al punto que Venezuela es un país que más del 50% de su población es menor de 25 años, para que se hagan una idea. El papel de la juventud en el proceso de transformación ha sido vital. Muchos de los ministros actuales que ya entraron a 30 años tienen ciertos años dirigiendo. O sea, nuestro ministro de Educación, nuestra ministra de la Mujer, por nombrar dos casos, son menores de 25 años. Y un caso lamentable y terrible que les comenté hace rato fue el asesinato de Robert Serra, que había sido el diputado más joven en la historia de Venezuela. Llegó con 20 años a ser diputado, fue asesinado en su casa, mandado a asesinar por los grupos que hacen fascismo en Venezuela. Es decir, la participación del liderazgo estudiantil, juvenil, revolucionario, político, profesionista, militar, es fundamental. Las generaciones de relevo en cada una de las instancias son notables. En Venezuela, con excepción de mi general, que está acá, que tiene ya una trayectoria muy amplia en las Fuerzas Armadas, nuestros cuadros están haciendo carrera en todos los espacios que serían abiertos desde la Revolución Venezolana. Es decir, la Revolución Bolivariana ha abierto cantidad de posibilidades al desarrollo humano de los jóvenes. Ostentamos unas cifras muy interesantes en la incorporación de jóvenes al proceso educativo y al proceso formativo, y con participación en amplios campos del desarrollo individual. Y cuando hablamos de desarrollo individual estamos hablando de trabajo, educación y fomento de actividades que tienen que ver con el desarrollo integral de la persona, tanto cultural, musicalmente. Tenemos un experimento, para nombrar algo, que es realmente importante. Nosotros ya tenemos más de 400.000 jóvenes en las orquestas juveniles. Vamos para 1 millón. Esos jóvenes reciben su instrumento para tocar en orquesta sinfónica o en el tipo de agrupación musical que consideren pertinente para su formación académica formal. Es decir, también quiero aclarar unas cifras que creo que se las lleven, porque me parecen vitales. Venezuela es un país de 29 millones y medio de personas. La suma de DOMES y la suma de DF lo supera por 3 millones. Tenemos casi 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, es decir, un poquito, casi la mitad de México. Tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo, y creemos y estamos convencidos que son los jóvenes los que van a dirigir el proceso. Es decir, si ustedes sacan la cuenta de cuánto tiempo tiene la Revolución Bolivariana y
quiénes son nuestros ministros, y quiénes son nuestros alcaldes, y quiénes son las personas que participan, le restan el proceso bolivariano, y comenzaron muy tiernos. En Venezuela se dicen muy jugóticos. ¿Los bosques? En cuanto a esto, nosotros como país somos signatarios de todos los acuerdos de protección ambiental. En Venezuela se han desarrollado una política muy intensa de protección a las áreas verdes. Tenemos una gran cantidad de territorio que es parque nacional. Hemos tenido hasta hace poco, pero está siendo corregido ya, la presencia de la minería ilegal derivada de la zona sur del país y con incidencia en la frontera norte de Brasil, el fenómeno llamado los garimpeiros. No sé si ustedes han escuchado eso. Garimpeiros no son otra cosa que son mineros superficiales que con chorros de agua devastan las capas vegetales para sustraer a flor de piel oro. Venezuela también es poseedor de reservas importantes de oro y de un material que no sé si ustedes han escuchado por allí, el famoso coltán. Es un producto muy útil para toda la industria tecnológica y de guerra. Es un nuevo elemento de la tabla periódica. Pero no es un país de África, lo tiene, ¿no? Nosotros también lo tenemos. Sí. O sea, en la Amazonia lo hay. Nosotros tenemos Amazonia. La compartimos con Ecuador, Brasil, parte de Colombia y Perú, Amazonia. Al punto que hay un estado que se llama Amazonas en nuestro país, que es el estado más sur de nuestro territorio. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con relación a las firmas, ¿hay ya algún mecanismo para sumar más firmas, más datos en apoyo? Bueno, fíjese, yo agradezco esa pregunta y también agradezco las firmas que hemos recibido hoy. Tenemos unos formatos que dice llegar a la compañera Laura para recolectar firmas. Nosotros, la batalla fundamental que queremos hacer es la batalla de las ideas, la batalla por la paz, la de rechazar ese decreto. No está planteado bajo ninguna acción que nosotros caigamos en provocación, o sea, de ir a un enfrentamiento bélico, no, ni mucho menos cerrarnos ante la posibilidad de mostrar ante el mundo que nosotros estamos siendo agredidos. Es por eso que eso que usted dice, se lo agradezco y se lo agradezco de verdad a todos ustedes, que nos apoyen en conectar todas esas firmas. Requerimos la mayor cantidad de firmas hasta el 7 de abril para llevarlas a la Cumbre de las Américas. Es un llamado. También me hicieron ahorita recordar a unos compañeros que el día 19 la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela y diversas organizaciones políticas, sindicales, campesinas, estudiantiles y sociales están llamando al domingo 19 junto con el Foro de Sao Paulo a una gran movilización en DF. La coordinadora en los próximos días va a enviar los detalles de esta convocatoria. De verdad, le agradeceríamos muchísimo que ustedes expresen allí, con su presencia, el rechazo a este decreto, con una gran movilización aquí en DF. Ojalá y lo publiquen en la jornada, porque ahí nos comunicamos de la fecha. Si los compañeros de la coordinadora ya están tomando acciones, este sábado en el evento que se hizo, el 10º seminario de solidaridad con Cuba, ya salió publicado por Telesur la convocatoria. Yo le facilité algunos materiales a los compañeros aquí de la Brújula para que si ustedes nos pueden apoyar en eso, estaría muy agradecido. Aquí queremos decirle, el pueblo venezolano es un pueblo que ama la paz, es un pueblo muy alegre, muy alegre, y que definitivamente es un pueblo que durante todo este lapso de tiempo después de la guerra de independencia no ha ido a la guerra con ningún país, pese a que las potencias imperiales a través de sus acuerdos y sus marramucias nos han quitado territorio. Nosotros ya tuvimos con la guerra federal suficiente sangre derramada como para que se genere otra guerra fratricida donde los venezolanos perdamos sangre para poner en el poder a alguien que está aislado del proceso de transformación y de ayuda a los más débiles. Estamos trabajando en eso. Nosotros somos una democracia abierta, amplia. Están intentando a través de sus mecanismos de coerción, con sus metamensajes, con los mensajes subliminales y creando zozobra sobre las necesidades básicas de la población,
una situación de crisis. Quería decirles por lo último de que el escenario que está planteado es crear un conflicto interno a partir del desabastecimiento y disimular una situación de guerra. Eso lo vienen planteando ya no de ahorita, tiene ya tiempo. Eso es lo que pretenden. Esto tiene como mensaje intentar sublevar a algunos sectores de la ultraderecha y de sectores apátridas para facilitar una injerencia. Nosotros no vamos a negociar nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra autodeterminación. Aquellas personas que están siendo procesadas, escuchen esto, por delitos de orden penal, van a ser juzgadas y van a pagar sus penas. Y así también aquellas personas que estuvieron involucradas en expuso excesivo de la violencia y que afectaron derechos humanos de las personas que tuvieron las protestas pacíficas o no, están siendo procesadas. Aquí hay responsabilidad concreta y directa de algunos actores. Nos vamos a permitir que ese intento de medida, porque es una de las cosas que también quería comentarles. Una de las 7 personas que están allí con sanciones, específicamente la fiscal que lleva el caso Ledesma López, su delito es llevar el expediente. Se le atañe violación de derechos humanos a una persona en lo que está llevando jurídicamente el caso. Cuando digo esto, es para que intimidar al Poder Judicial venezolano y haya inacción. Y esto, por supuesto, nos lleva a la impunidad. Porque hay algo que quiero decirle. Antes del proceso de violencia de 2014 hubo unas elecciones municipales. Y ahorita este año hay elecciones legislativas. Y un detalle para finalizar que quiero que manejen. El gobierno venezolano, si falla y no está a la altura del compromiso frente al pueblo, no es que el pueblo venezolano tiene que esperar que el presidente termine. Es por eso que nosotros rechazamos esa figura que estamos denunciando. En Venezuela existe la figura del referéndum, no sé si ustedes lo conocían, o afirmatorio. Ya lo intentaron una vez y fracasaron. Basta que ellos tengan el 10% del padrón efectivamente de votantes del proceso. Es decir, si votaron 100 personas, con 10 personas pueden activar un proceso revocatorio. No estamos hablando del padrón actualizado. Y se tiene que esperar un periodo de la mitad del mandato. Es decir, un tiempo prudencial para que cualquier gobierno local, o sea, municipal, regional o federal, que es el nacional, pueda activarse y goce de un tiempo prudencial para lograr sus objetivos propuestos en su programa de gobierno. Es por eso que es el lapso de tiempo. Ningún proceso, por más ágil que sea, lleva un ritmo que supere esas estimaciones que para ese momento se hicieron. Es decir, si el gobierno nuestro no les gusta, a los sectores que no nos apoyan, que vayan al referéndum. Lo decide el pueblo venezolano en elecciones. Es por eso que nosotros rechazamos rotundamente este tipo de acciones, porque son inconstitucionales, son dirigidas a crear un estado de guerra y que no tienen más que el otro objetivo de querer restaurar la antigua democracia oligárquica de sistema de partidos que responden a los intereses foráneos del país. Esa es la situación. Bueno. Sí, es rápido. Keynes dice que para afectar a una sociedad se puede corromper la moneda y hay muchas maneras secretas de hacerlo. ¿No les han aplicado esa teoría a ustedes? Bueno, fíjense que nosotros, por la caída del precio petrolero, ustedes creo que deben tener una idea sobre aquellos que producimos petróleo somos víctimas de la caída del precio. Pueden ver con cierta precisión qué está ocurriendo. Al momento de caer nuestra reserva, automáticamente el ataque contra la moneda. Y sumado a lo que ellos llaman factores de riesgo, quienes hemos estudiado, y porque esa es mi formación profesionista, yo soy administrador financiero, sabemos que el factor riesgo es un factor subjetivo
de quien quiere invertir especulativamente, es decir, bursitalizar los productos finales que se ponen en el mercado financiero, como producto en papel y no como producto consumible o usable. Es decir, una cosa es lo que yo tengo en un papel y otra cosa es lo que físicamente yo produzco. Ese tipo de situaciones son inducidas y llevadas como tarea fundamental para hacer debilitación de los signos monetarios de cada país. Nosotros estamos enfrentando esa situación, es por eso que se han hecho 3 cambios. Una, dirigida a garantizar a precios razonables los productos fundamentales de la salud, de la educación y de la investigación científica. Otra, incluso hasta para uso suntuario. En Venezuela, quien desea viajar recibe dólar a 12 bolívares. Pero quien quiera utilizar dólares para otros fines, está a dólar libre. Ahorita está en 170 y cacho el precio del signo monetario libre para fines diferentes a la inversión social y al uso personal controlado, porque hay un uso controlado de las divisas para practicar turismo. Es decir, cualquier venezolano recibe a muy barato precio el dólar a 12 bolívares y puede ir al país que quiera con esos fondos. Es un dólar subsidiado para hacer turismo en el exterior. Esa es una situación real, es por eso que hay 3 cambios. Se me había pasado, menos mal que me refrescó la situación. No obstante, eso que usted plantea es un hecho real, están atacando nuestra moneda, no tan solo la nuestra. Ojo, nuestros vecinos en Colombia tienen una devaluación brutal y tienen libre cambio. Pasó de 1.800 a 2.600 pesos el cambio de la moneda frente al dólar. Y esto que estoy diciendo no es una mentira, esto está ahí, lo pueden revisar en cualquier página web. Y así le está ocurriendo a muchos países, que en términos de pocos meses, devaluaciones de 30, 60, 60%. Esa es la situación real. Entonces, frente a eso, o sea, no tan solo es Venezuela. O sea, la intención es poder someter al signo monetario dominante a las demás economías y hacerlas dependientes. No tan solo de los productos, sino también de la necesidad de intercambio en términos de papel moneda y transacciones electrónicas, para desbaratar las reservas estratégicas monetarias. Esa es la intención fundamental, para subordinarlos al consumo de elementos que no están en capacidad de producir. Si les suena algo conocido a ustedes, no crean que tan solo es Venezuela. Entonces yo estoy muy agradecido, de verdad, me siento muy honrado de acompañarles, de verdad, caramba, esta manifestación de aprecio, de apoyo y de solidaridad de ustedes es realmente invaluable, nos da suficiente fuerza para seguir en nuestra tarea. Nuestro primer frente de batalla no son ni las pistolas, ni las granadas, ni los misiles, ni los fusiles, ni las balas. Es la discusión política, el intercambio de ideas, y en ese terreno queremos que nos acompañen al debate, a la discusión, a derrotarlos con las ideas claras y precisas, con la conciencia y con la visión crítica que tenemos que cambiar el mundo. Y eso tiene que ver con que nosotros mismos seamos capaces de dar respuesta a aquellas interrogantes a las cuales estamos comprometidos a responder. ¡Viva Venezuela! La problemática que está sucediendo en nuestra República Hermana Bolivariana de Venezuela. Y Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento a don Omar Enrique Corredor Ruiz por su exposición de los retos que enfrenta hoy la República Bolivariana de Venezuela y por su apoyo a la formación ciudadana mediante su conferencia Los embates a Venezuela y sus implicaciones para los pueblos de América Latina. ¿Saben qué? Que quería proponerles a ustedes. ¿Se acuerdan que nos tomamos unas fotos al principio? Sí. Pero hubo un detalle que de verdad quisiera corregir y que me honraría mucho que estuviera la bandera de México en la foto. Claro. ¿Qué iba a decir? Sí, muchísimas gracias. Nos faltó la bandera de México.